Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Llegó. El chino no, saco y rajo. Saco y rajo. Desde jóvenes firmes contra el poder, a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo y a la chayo vamos a joder. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron vos, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es amor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un solo corazón. Nicaragua somos todos, caerá el dictador. Saco y rajo lo callan hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Hoy no voy a poner el himno nacional, no por falta de respeto, sino más bien por mis condiciones. Estaba dentro de mis planes no transmitir. Estoy saliendo un poco tarde. Bueno, generalmente últimamente he salido tarde, pero no estoy bien, pues. Pero este programa se llama Saco y Rajo y no puedo. A mí se me ocurrió ponerle saco y rajo. A Nicaragua tomó todo saco y rajo, ¿verdad? O sea, eso es como una página que yo tuve hace unos 4 años antes de caer preso, que se llamaba Bolivergazo conversando con el chino Enoch. Entonces el saco y rajo es como Bolivergazo. Entonces el Bolivergazo es en el billar, ¿verdad? En el norte dice, ese juega choña, o sea, tira lo que le salga. En Managua, yo soy norteño, pero llegué a los 10 años a Managua, 11. El bolivergazo es jugar choña, o sea, tirar, darle a la bola y lo que salga, ¿verdad? No tenés vía, no tenés jalado, no sabes tirar efecto ni contraefecto. Para los que hemos jugado billar saben de qué les estoy hablando, ¿no? Entonces, mientras que el saco y rajo, creo que era con los trompos. ¿Se acuerdan? Estaba la recha y vuelta, el machetazo, el saco y rajo. Y al final,
con el trompo. Entonces saco y rajo, bola y vergazo, jugar choña, es casi igual. O sea, lo que salga. Y como salgan, ahí ve el vergazo. Entonces yo tuve una página que era increíble. La mayoría de la gente que estaba ayer opositora, te estoy hablando que esa página la fundé como en 2015. Y todavía existe. Lo que pasa es que no puedo recuperarla. La mayoría de todo lo que yo hacía antes del 2018 no lo puedo recuperar porque mis teléfonos, 2 o 3 días después, no, un poquito más creo, de que caí preso en 2022, o no es que caí, que me echaron preso o me llevaron preso, se apareció alguien que me traicionó, que era el único mejor amigo que quedaba vivo. Y por eso es que la forma de enseñar sandinismo y danielismo es una forma nociva. Porque este tipo de gente puede traicionar hasta a su familia, a su mamá y a su papá. Porque primero la causa supuesta, segundo la causa y tercero esa causa. O sea, yo lo asumí en el frente al que yo me incorporé, a la lucha que me inició en el 76 con el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, donde me reclutó el frente. Pero era otra cosa, ¿no? Era cuestión de valores, era cuestión de ser capaz de morirse. Entonces, primero la causa, segundo la causa y tercero la causa. ¿Y qué pasa? De que esas mismas cosas, hace pocos años, porque el 2007 hasta el 2018, ese tipo de pensamiento fue aislado porque era contrario a lo que quería hacer la nueva estructura de la mafia. Y no es el chaísmo como tal, el chaísmo solo es una táctica que responde a la estrategia mafiosa del danielismo, que allí sí. El chaísmo no existe, el chaísmo es una táctica dentro de la estrategia de la mafia del Frente Sandinista a partir del 2007, pero que ellos sabían que iban a llegar al poder nuevamente porque hicieron todo un amarre. La oposición, mayoritariamente sus dirigentes eran agentes de la seguridad del Estado, incluyendo en la UNO. Lo que pasa es que al frente le competía perder, que es lo que no quieren entender un montón de gente. Aquí hay toda una estrategia. Si un día quieren que se les explique, se las explico, pues. Pero al frente, aunque engañan a la gente, como tal, jugó también a perder. Hombre, les voy a dar una explicadita. Yo creo que es interesante. Y creo que es bueno que la gente lo vaya entendiendo. Porque a veces habemos pendejos y apendejados. Idiotas e idiotizados. Pero sobre todo aquellos dos términos que dentro de la ideología marxista, dentro del sovietismo y el cubanismo, donde se inventó el diversionismo ideológico como una actividad de inteligencia y contrainteligencia, y a la especialidad que yo pertenecí la mayor parte del tiempo en la seguridad, y que se aplicaba supuestamente solo para el capitalismo, que era la enajenación y la alienación. Son similes, casi iguales, pero esto te llevaba a entender que la propaganda capitalista y la publicidad eran dos cosas diferentes. Así estaba definido dentro de los
cánones de la izquierda marxista-leninista del 90 para atrás. O sea, la propaganda y la publicidad, que para mí es lo mismo, eran dos cosas diferentes. La propaganda tenía un sentido político y de ahí el diversionismo ideológico. Y la publicidad era meramente mercantilista para promocionar un producto, y hacían ese tipo de divisiones. Al final de cuentas, yo pienso que es lo mismo y que ellos hicieron ese tipo de divisiones. Hicieron división en el lenguaje, en la forma de interpretar las cosas, y se fue dando toda una escuela ideológica desde la educación también, que lo hacen hoy en los libros de educación primaria y secundaria. Hoy en día aparece Daniel Ortega y aparece Lachayo. Y oí a Milei un día de estos hablando de Gramsci. Bueno, otro día vamos a hablar quién es Gramsci, pero me imagino que la mayoría sabe. Donde planteaba que para hacer avanzar la izquierda y el socialismo, lo primero que había era que adueñarse de la cultura, de la educación. Y es por eso que vos ves de que hoy en día se producen bachilleres mediocres, profesionales mediocres, porque primero está la culturización del danielismo, como en los 80 la culturización del sandinismo. El 80% de los sandinistas de los 80 decía que no había que decir señor. Yo siempre le dije señores a los... Yo siempre fui medio rebelde y el frente lo sabe porque me conoce, y siempre ha manejado desde aquellos tiempos de que yo era conflictivo. Inclusive en el 2012, cuando a mí me aíslan del frente, me aíslan por conflictivo. O sea, por pensar. Entonces vos no tenés derecho a pensar en esos círculos, ni la base. Los únicos que piensan son los de arriba y saben todas las maldades que están haciendo, pero te esconden la verdad, y si vos buscas cómo escudriñar la verdad, te convertís en un enemigo, te convertís en un diversionista ideológico, y que tenés debilidades ideológicas y deformaciones ideológicas. Entonces, eso quieren manejarlo actualmente desde un punto de vista que para mí se vuelve imposible, y que únicamente es posible sobre oportunistas, sobre ignorantes y sobre los domados. ¿Quiénes son los domados? Aquellos que, entendiendo que la cosa no anda bien, les da miedo. Y ustedes saben que la primera parte del programa yo se la dedico al sandinismo, se la dedico al danielismo, que son dos cosas diferentes, y no justifico ni una ni la otra en estos días, pero siempre dedico la primera parte porque este programa nace ya en el... o continúa a partir del 16 de febrero del 2023. Los 222 presos políticos venimos a Estados Unidos el 9 de febrero. Yo quería comenzar ahí nomás, pero descubro cómo era la trama que había contra mí, donde me acomodaron en un sándwich. La dictadura sabía que yo no me iba a quedar callado y me conocía. Me tenían caracterizado. Entonces, los agentes infiltrados dentro de la oposición
riegan la bola de que yo soy infiltrado paramilitar. Pero entre los sandinistas, que son varios miles los que hay aquí en Estados Unidos, la bola es que yo soy traidor. Entonces yo quedo en un sándwich donde me ataque. Y al inicio yo tenía el 80% en contra. Y la historia me fue dando la razón. Y estoy convencido que yo no tengo el 10% de la oposición en contra. Por los resultados, porque me ven más de 20.000 personas diarios en Facebook. Y el panel de profesionales no miente, ¿verdad? Te mandan los resultados todos los días. Vos te metes al panel, bueno, mi página es profesional, ¿verdad? Te metes al panel de profesionales de Facebook y sabes cuántas vistas tenés, cuánto te reprodujeron. ¡Ay, ya comencé a monetizar! En un mes me he ganado $65. No quiero mentirle porque yo no les quiero... Y que conste que fueron ellos los que me dijeron ya puedes monetizar por la cantidad de gente que te mira y esto. $65, que cachimbo, ¿eh? Para Estados Unidos. O sea, como en... El mes se cumple el 25. Ah, pues no, en un mes me gané $65. Ahora hay que esperar un mes porque es un mes que me los manden a la cuenta, porque aquí todo el mundo tiene cuenta bancaria, yo tengo dos. Una la tengo porque, en fin, porque y la otra que es la que él manejo para poder andar en tarjeta, porque aquí para todo es tarjeta, ¿verdad? Pues ya me gané $65. Ya estoy monetizando. Pero bueno, pues, hay muchos que ganan miles de dólares desde Facebook, y te vas a quedar jeteado. 2, 3 que venían entre presos, que eran influencers allá, siguen el mismo plan y supuestamente son expresos políticos, y siguen promoviendo la pendejada de Nicaragua, los cochones de Nicaragua, las peleas de Caldera, aquí, y dicen que eran presos políticos. Y ustedes saben quiénes son. Entonces, miren, ese proceso en el cual te echan a pelear con la familia. Y la familia, en el caso de mi familia, quien hizo sandinista a mi familia fui yo. Porque mi familia cercana, ¿verdad? Mis hermanos, mi mamá, mi papá, los hermanos de mi mamá, hijos de mi mamá, el sandinista, el clandestino, el único era yo, porque todos eran somocistas. Yo vengo de una familia somocista. Mi tío Adolfo Rutirías, hermano de mi abuela, que es la que me crió, yo viví en su casa 2 años, fue diputado más de 30 años de Somoza, desde los 40 hasta el 70 que murió Adolfo Urrutia. Y yo viví en la única casa de 2 pisos que había en la segunda calle principal de Estelí. Ahí vivía mi mamá también. Y eran de los que me ponían a gritar, viva Tachito. Y Tacho me chineó una vez. Y esa foto, búsquenla en la campaña de Tacho del 66-67, cuando se hizo presidente. Tacho dijo, ¿verdad? Tacho somos de baile. Donde me está chineando en una silla, es un copizo de tierra de la casa donde vivo, porque mi tío Adolfo, el hermano de mi abuela, andaba con él en Condega, en un barrio que había regalado. No es que regalado, te la regaló la gente con sus impuestos. Y al barrio le pusieron Barrio San Luis en honor a Luis Somoza. Y ahí vivía yo, y entonces le dieron 2 terrenos a mi abuela, por ser la hermana del diputado. Pero vivíamos en La Perra, el que vivía bien era mi tío, ¿eh? Y iban pasando, en la campaña de Somoza Hijo, que era Somoza de baile, iba mi tío y estaba mi abuela con su cartera roja, su vestido rojo, sus zapatos rojos en la puerta, porque va a pasar Tachito. Y a mí en calzonchingo me ponía a gritar viva Tachito. Y yo tenía uno que supuestamente fue mi amigo, que es abogado, que eran agüeristas, y nos agarrábamos a los golpes, chavalos. Y aquel decía, yo gritaba, somos en la silla, Agüero vacinía. Y el otro gritaba, Agüero en el trono, Somoza como mono, así. Y nos educaron de esa cuestión del fanatismo. No es nuevo en Nicaragua, por eso son las paralelas históricas.
los chamorristas, las turbas de la Nicolasa Sevilla, que después fue igual en el sandinismo. Entonces, esa cultura caudillista y de fanatismo hoy en día y sigue allá adentro. Y esa es la manera en que permanece el danielismo. Después, bueno, mataron a mis tíos, yo ya era guerrillero. Y bueno, pues, aquí está el Chino Enoc, habiendo vivido todas las historias. Y por reclamar que se cumpliera el sandinismo de acuerdo a sus estatutos, me pasaron la cuenta. Renuncié al sandinismo, me echaron preso, me condenaron a 8 años y medio. Y bueno, y vine aquí con los 222 y he sido consecuente con lo que creo y con lo que debo ser y el deber ser. Entonces, estos idiotas, que ya no es un 10% de Nicaragua, que apoyan al danielismo, no entienden este tipo de cosas. Los cubanos ayudaron a hacer un estudio del comportamiento nicaragüense a inicios de los 80, en el 79, identificaron que el caudillismo es parte del modus vivendi del nicaragüense. Y es por eso de que hoy imponen un caudillismo. Incluso Arnoldo Alemán, por esa cultura caudillista, lo imponen. ¿Ah? Y nadie quiere romper con eso. Cuando el chino quiera romper con eso y querer seguir siendo sandinista, pero rompiendo con el culto a la personalidad y todo lo que exponía o lo que establecen los viejos estatutos del frente, que ahí están vivos todavía, entonces se vuelve enemigo del caudillo, de la caudilla, que la caudilla es champú, ya se lo he explicado. Entonces, hay un sector, el más atrasado, manipulable, que no quería nada con Daniel hasta el 2018, cuando lo vuelven a enganchar ideológicamente. Y al inicio, en los primeros años, a mí me engancharon también, al punto que yo me puse contra las protestas del 2018. Y era un golpe imperialista. Era una actividad imperialista contra la segunda etapa de la revolución. Y esa es la etapa, y esa es la posición ideológica de los sectores atrasados del sandino-danielismo, que mejor explota la disciplina, el antiimperialismo. Y entonces ahora todo el mundo es golpista, todo el mundo es imperialista, entonces te van a matar, quieren dar un golpe de Estado, y si dan un golpe de Estado te van a joder. Entonces los sectores más atrasados se la creen y salen a responder desde el sandinismo histórico, los nuclean y los convierten en paramilitares. Yo estuve en la reunión donde eso pasó, cuando el pastor andaba de departamento en departamento. Yo andaba con mi bastón, me mandaron un teniente coronel en retiro, llegó a traerme a la casa en una de aquellas camionetas trompecuadradas, Toyota, y me llevó a la reunión en Estelí. Y yo nunca he sido deshonesto. Como yo no podía caminar por mis problemas, entonces, chino, no da que cagada, te ha hecho verga, pues. Entonces, y yo nunca he mentido, porque nunca he sido deshonesto. Es decir, que doy gracias a Dios que yo no podía caminar, porque si he estado bien de salud me hubiera hecho paramilitar. Es que no puedo mentir, es verdad. ¿Por qué? Porque iba a defender la segunda etapa de la revolución, y la mayoría no íbamos a defender ni siquiera eso, porque yo oí declaraciones en la televisión estúpidas, porque quería que me tomaran en cuenta, nos tenían aislados, y decías cualquier mierda para que te tomaran en cuenta.
porque no quería estar fuera del partido. Y fácticamente yo estaba fuera del partido desde el 2012. Aunque nunca me quitaron la militancia. Y no estoy hablando de esa militancia que le dan los carnets y los tiran así. Era aquella militancia que te la ganabas con el sacrificio y toda la mierda ideológica que te metieron. Entonces, y en eso se basa el engaño del danielismo, en que a sectores que habían sido marginados desde el 2007 al 2018, los volvieron a tomar en cuenta y además queríamos que nos tomaran en cuenta por el bien de la revolución, el bien del partido y la necesidad que te reconocieran tu sandinismo histórico y que eras héroe. ¿Ya? Porque la gente te miraba como héroe, pero después, en esa etapa, que es la etapa del capitalismo mafioso del Frente a partir del 2007, no, que ya era fáctico antes de agarrar el poder con la piñata, ¿no? Entonces, es un proceso bien complicado que la gente tiene que entender. Y yo me acuerdo que yo encuentro la forma más... No, al inicio lo creí. Viene la Chayo, corre a Lenin en 2012. De mentira. Lenin es el inventor de todas las maldades del frente. Si hay un segundo, la Chayo está como en quinto lugar en el escalón de mando. Cuidado más abajo. Si hay un segundo al mando, y cuidado el primero en efectividad, se llama Lenin Serna y la sección y la Secretaría Nacional de Organización. La Chayo no tiene control de nada. La Chayo la mandaron a imponer políticamente y que se le hiciera propaganda como que ella es la que manda, pero no tiene control de nada. El control de la estructura partidaria lo tiene la Secretaría Nacional de Organización y el jefe se llama Lenin Serna. Y los segundos que dirige cada sección de esa secretaría solo son criminales. Pero además, chipotes en la conspiración. Juan José Úbeda, Payín, Rigoberto Valladares, el Mariscal, José Luis Altamirano, Glauco Robelo, el Conejo Espinosa, Jorge el Cuervo Guerrero. Esa es la verdad. Néstor Moncalao, que lo ponen como que es la última maravilla. No, ese está como en 15º lugar en el escala de mando. Pero para cubrirle la fachada a Lenin y a todo, ponen como que él es el asesor. Mentira. Porque ellos siempre han actuado desde la clandestinidad y así funciona. Así funciona. Entonces yo siempre, mi trabajo primario en mis videos es este. Descobijarles la cara, descobijarles lo que son. Porque yo creo que el error más grande que ellos cometieron, bueno, de por sí, ya en los últimos videos creo que publiqué uno ayer, hoy y hoy, donde antes de caer presos dije... Yo creo que va a llegar el momento que nosotros los sandinistas vamos a decir a la mierda, Daniel, también. Mírenlo, ahí está publicado hoy y ayer. Videos 2, 3 meses menos. Como 3 semanas antes de caer preso. Búsquenlo, ahí está. Ahí se los publiqué ayer y hoy. En audio. Lo que yo dije antes de caer preso, denunciando la corrupción de Porras, denunciando que Daniel había perdido los huevos, denunciando a la Chayo, denunciando a Fidel. Búsquenlo antes de caer preso. Es uno de los videos que me lleva a prisión, lógicamente. Pero ahí está. Se lo publiqué en video audio hoy. Entonces, uno era el principal motivo de mi programa, una vez estando en Estados Unidos, y mi primer video fue el 16 de febrero del 2023. Los 222 expresos políticos venimos a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 a las 11:30 de la mañana. Creo que eran las 10:30 aquí. No.
Eran las 11:30 allá. Aquí eran como las 2, 3 de la tarde, por ahí. Porque habían 2 o 3 horas de diferencia. Estamos hablando en febrero. No, 3, siempre fueron 2, 3. Pero bueno. Entonces, uno de los principales objetivos de mi programa va a ser, hasta que caiga la dictadura, el tratar de que la estructura del Danielato, donde considero que más del 95% no tienen las manos manchadas de sangre. O sea, cuando vos mirás que oficialmente son 355 muertos, pues a mí son como 500. 2000 presos, desaparecidos, tal vez algunos 200 que todavía no aparecen. Entonces, cuando vos sacas las cuentas, vos decís, aquí los que tienen las manos manchadas de sangre, lo más son 5000. Porque viene la tortura, la represión, la cárcel, Roberto Guevara en el infiernillo, que es donde a mí me mandaron preso. Entonces vos no podés venir a agarrar. Yo me manifesté en las manifestaciones del danielismo y esto y lo otro. Sí, pero no te metiste a la represión. Entonces vos no puedes agarrar a ese montón, que la mayoría ni siquiera tiene primaria, que dicen el comandante se queda, y echarlos en el mismo saco de profesionales de la represión, entrenados para la represión. Eso es otra cosa, una represión consciente además. Entonces, cuando te encontrás eso y que muchos de esos apoyan esa dictadura a huevo, porque tienen miedo. Porque además, cuando vos estudias la estructura de la oposición o la cantidad de opositores, te encontrás que más del 40% de los opositores de hoy en día fueron sandinistas. Estuvieron ligados al sandinismo, por su familia, por eso. Te encontrás que el MRS se comienza a desvincular del frente, y yo nunca fui MRS, ni lo soy. Tengo varias contradicciones con algunos de ellos. Los aprecio, muchos fueron mis compañeros, y los respeto porque son huevones varios y varias. Pero yo nunca he sido MRS. Todo el tiempo fui militante del frente. Y me echan preso siendo militante del frente. Y yo no, porque yo no tengo por qué esconder la mentira. Además que tengo que perder. Si ya perdí todo, perdí mi familia, mi libertad, perdí hasta mis títulos, mi nacionalidad. Entonces, ¿de qué tengo que mentir? Entonces, pero cuando vos te encontrás que más del 40% de la oposición actual, oposición de verdad, son ex-sandinistas o ex-frente sandinista o disidentes del frente sandinista, y yo, que me considero dentro de los pocos ex-sandinistas. ¿Por qué? Porque yo renuncié al sandinismo, que es otra cosa. Y vos te encontrás muchos MRS que te dicen, yo soy sandinista, pero no soy danielista. Y te encontrás otros sin organización que se oponen a Daniel Ortega y te dicen, yo soy sandinista y no soy danielista. Cuando vos mirás ese conglomerado que apoya hoy a la oposición, son más del 40%. Por eso es que vos ves y encontrás la batalla de la dictadura dentro de la oposición en querer señalar a la oposición como MRS todo y como asesino en los 80. Y quieren retrotraer esta lucha a los 80, que ya nada tiene que ver. Yo siempre les he explicado, la situación de los 80 fue superada. Y fue superada por muchas razones, y siempre se las explico y se las voy a seguir explicando, para que hagan conciencia y no anden creando división.
Para en 88 ya es imposible mantener a la contra, y para los rusos les es imposible mantener el régimen sandinista, porque la guerra está siendo condenada y ya ha alcanzado niveles de denuncia de violación de derechos humanos, tanto para la contra como para el régimen sandinista, en especial el ejército sandinista. Y cuando vos te vas al estudio concienzudo, te encontrás que la contra cometió iguales crímenes que los militares sandinistas. Siempre pongo el caso de Pantama, donde en la propia plaza de Pantama asesinaron un montón de gente señalada. Barquero se llamaba el secretario político. Ya murió pastor evangélico, el hijo de puta. Y asesinaron un montón de gente en Pantama, como sandinista. Pero vos te encontrás amigos, ancianos como Chamorrito, que andaban por 80 y pico de años, que aún cuando los recontras, lo degollaron. Pero también te encontrás gente degollada en cantidades industriales que se las llevaban a Honduras y los torturaban y los degollaban, y ahí están enterrados todavía un montón, que no lo han, como la familia Barreda de Doña Mary, a quienes conocí en la estructura del frente clandestino. Y degollaron un montón de gente, quemaron comunidades enteras los contras. Entonces, tan asesinos eran unos como los otros. Entonces, como hay denuncias de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que antes te decían que los derechos humanos solo los podía, bueno, sí es cierto, teóricamente, solo los puede violar el Estado, pero cuando ya se pasan los crímenes de lesa humanidad, te encontrás que organizaciones desde una motivación política también cometen crímenes de lesa humanidad, y ahí está la contra. Y ahí es donde el gobierno, ya está Bush padre, creo, o terminando Reagan, pero ya había agarrado en la Unión Soviética a Mikhail Gorbachev, y Mikhail Gorbachev, que había sido creado o desarrollado como miembro del PQS, del Partido Comunista, que llegó a ser secretario general y primer ministro, encuentra que hay que modernizar el Estado soviético, y llega con la glasnost y la perestroika, que era, creo que era restauración y transparencia, o sea, reformar todo porque están atrasados ante el mundo. Y eso permite una conversación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que lo llega. ¿Por qué? Porque el mundo condenaba la agresión financiada por Estados Unidos, que era otro Estados Unidos intervencionista con dictaduras militares, que no es el Estados Unidos de hoy. ¿Entienden? Y los rusos usando a Nicaragua como cabeza de playa para intervenir en el continente, que lo había hecho con Cuba, no le funcionó, pero con Nicaragua era más posible, y hoy es posible más. Entonces, como las dos potencias están siendo condenadas, deciden quitarles el apoyo, los Estados Unidos a la contra y la Unión Soviética, llámese hoy los rusos, al régimen sandinista. Nicaragua ya estaba gastando casi el 90%, creo que ya había pasado el 90% del presupuesto en la guerra. Era imposible mantener ese estado. La contra hasta se había metido en asuntos de drogas y esas cosas. Salió el caso de Oliver North. Entonces, internacionalmente es insostenible la situación con Estados Unidos y la contra, porque era mucho color. Entonces, negocian los elefantes. O sea, Gorbachev, primero Reagan y después Bush, y obligan a la contra y obligan al régimen sandinista a negociar. Como tienen la escuela cubana y rusa y el enfrentamiento es militar,
designan a Humberto por el sandinismo a ser el negociador y se da la reunión de Zapoá. Por primera vez se encuentran los jefes militares. ¿Se acuerdan eso? Creo que yo estaba en Alemania para ese tiempo, pero le daba seguimiento. Además que siempre he sido necio en informarme. Y comienzan a asentar las bases de la negociación y del pacto entre los militares de la contra y se dio. Entonces, como los dos internacionalmente están hasta la verga con los crímenes de lesa humanidad y la violación a los derechos humanos, entonces negocian las elecciones de Doña Violeta, pero negocian también la amnistía para ambos. Entonces, ambos en la negociación aceptan ser criminales de guerra. Y ahí es donde se da la amnistía general negociada antes de las elecciones y ahí es donde la contra acepta también esa amnistía y desarmarse y ahí es donde vos te das cuenta que tan criminal era la contra, como criminal fue la guardia, como criminal fueron los sectores dirigenciales de los militares del sandinismo. De esa manera se acepta las elecciones, pero antes hacen una operación militar donde las fuerzas, y ahí yo creo que se prestó, no me acuerdo cómo se llamaba en 88, porque yo estaba en Alemania, el presidente, pero me acuerdo que se fue a no sé a dónde, y las fuerzas militares y fuerzas especiales del Ministerio del Interior, del Ejército, entraron a Honduras y le desbarataron casi todas las bases militares a la contra. Entonces los golpearon militarmente porque ya no están recibiendo financiamiento y la contra no quería negociar y los obligan a negociar con ese golpe militar que fue la famosa Operación Danto. Entraron a Las Vegas, a Yamales, a Capira, a todas las bases militares, incluyendo donde habían algunos elementos aéreos de la contra. Y los golpearon fuerte y ya no tienen el financiamiento de Estados Unidos, y Nicaragua, en tanto revolución sandinista en lo militar, tampoco tiene el apoyo porque Gorbachov ya ha negociado con Estados Unidos. Entonces los elefantes hicieron el amor, y yo siempre, que es lo que he dicho, cuando los elefantes pelean, las hormigas sufren. Cuando los elefantes hacen el amor, las hormigas sufren. Estuvieron peleando por años, porque era la Guerra Fría entre las dos potencias, y Nicaragua sufrió 10 años de guerra como hormiga contra y militares sandinistas. Cuando hicieron el amor y se pusieron de acuerdo las dos potencias, volvieron a sufrir las hormigas. Un golpe militar para convencerlos, lo fueron a negociar y se tuvieron que desmovilizar. Esa es la verdad. Y esas son las cosas que hay que explicarle a la gente. La contra no fue derrotada, ni la fuerza sandinista tampoco. Las potencias las obligaron a negociar, porque son los elefantes que hacen sufrir a las hormigas cuando los elefantes hacen el amor o cuando los elefantes pelean. ¿Van entendiendo? Pero al llegar al proceso electoral, el Frente Sandinista ya no tiene el financiamiento ruso porque es parte del acuerdo, ni los otros tienen el financiamiento de Estados Unidos, acordado y parte de las negociaciones entre elefantes. El Frente anuncia que va a respetar los resultados. Lenin Serna propuso un plan B como seguridad del Estado para robarse las elecciones.
Cuando miran que más de 500.000 de gente llega a la plaza para cerrar campaña, ya Daniel lleva y va a decir que se suspende el servicio militar. Porque el principal elemento que hacía mierda al sandinismo en ese tiempo es el servicio militar. Pero cuando mira que las filas de gente están desde la plaza, esa plaza de hoy que queda a la orilla del lago, y que las filas pasan del hospital militar sobre la avenida Bolívar y sobre toda la carretera norte, el Bayardo de puta con el Daniel dice, no, hombre, sí tenemos a la gente. Pero ese cachimbo de gente había llegado a la plaza a oír que Daniel iba a decir que se suspendía el servicio militar. Entonces Daniel, de idiota, se envalentona junto con el equipo político entre los que está Bayardo Arce. Por eso Bayardo Arce es el secretario político del Frente a nivel nacional en ese tiempo, el que controlaba el partido. No, hombre, si tenemos este turco de gente. Y anuncian que el servicio militar se mantiene y se mamaron. Triunfa Doña Violeta, los soldados del ejército tiran las armas, tiran todo, se desertan de todas las unidades. Desde que triunfa Doña Violeta y a los 2 meses después va a agarrar. Y se dan cuenta de la realidad. Entonces Daniel mira que desde el mismo día que pierden, se desertan los soldados y que si Daniel ha dicho que suspende el servicio militar, gana las elecciones. Pero cuando ve el cachimbo de gente, que lo que el cachimbo de gente llegó a la plaza era oír que se suspendía el servicio. Y se jetea. Pierde. Pero después hacen los análisis y llegan a la conclusión que salieron ganando. Es en esos 2 meses, entre el 25 de febrero y el 25 de abril, que ya los tenían casi preparado todo, que hacen las leyes de la piñata, las leyes de la transición, y saquean al Estado. Y se vuelven multimillonarios. Daniel visita a Doña Violeta, se puso a llorar, yo no sé si de verdad o de mentira, y le dijo que le iba a entregar. ¿Por qué entregan? Porque Rusia ya no les iba, ya les había cortado el financiamiento. ¿Por qué la contra acepta el desarme? Porque Estados Unidos les había cortado el financiamiento. Porque los elefantes de las potencias habían hecho el amor y se habían puesto de acuerdo que esa guerra los estaba perjudicando a los dos. Y ahí viene el declive de todas las guerrillas de América Latina que habían agarrado un auge. El MIR ya no era el MIR, le había dado paso al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, la FARC en Colombia, el FMLN quiso hacer una mueca y se llamaba, bueno, todo lo que pasó. Pero fue porque los elefantes se pusieron de acuerdo, que es más o menos lo que está pasando hoy. Daniel está enganchando al grupito que le queda, de bujón. Pero le va a pasar igual. A finales de este año se queda sin cafta. Está dentro de la mira de ser declarado un Estado patrocinador del terrorismo, del narcotráfico y el crimen organizado. Está dentro de los parámetros de ser declarado un peligro para la economía de Estados Unidos y para la seguridad de Estados Unidos, porque promueve y permite la actividad terrorista de países árabes dentro de Nicaragua y los ha nacionalizado Nica, les ha dado pasaporte. Crea situaciones de crisis humanitaria, creando que miles y miles y decenas y hasta centenas de miles
de inmigrantes de África, de Haití, de Cuba y Venezuela, se hayan entrado a través de Nicaragua y enviarlos aquí. Es una actividad para crear crisis humanitaria y por eso es que el presidente Donald Trump los está expulsando, porque casi la mitad de los que venían allí eran agentes cubanos, eran agentes venezolanos y agentes de la dictadura de Daniel. Entonces las cosas no crean que están así. El terrorismo que se infiltró en Estados Unidos a través de Nicaragua, que crió a muchos como nicaragüenses, dio efecto cuando vienen los palestinos con Hamas, Hezbollah, son los que fueron a agredir a Israel. Y sabían que Israel cómo iba a responder, y respondió como siempre ha respondido. Pero era para quitarle presión a Putin de Ucrania y el ojo de los medios de comunicación internacional, de la presión de la comunidad internacional sobre Putin, y la fueron a centrar a Israel. ¿Y qué pasó? Se metieron a Israel, asesinaron, Israel respondió, y ahora el único asesino es Israel, cuando Hezbollah, cuando Hamas son los que causaron la crisis, respondiendo a una orientación de Rusia, y lo financió Irán. ¿Y quién se presta posteriormente al montón de gente que pasó por Nicaragua? Miles y miles de los LP Hamas, y vinieron hasta estudiar aquí con becas, y cuando se da la situación salieron a pronunciarse y a manifestarse desde las universidades, la mayoría, a favor de Palestina, porque habían infiltrado a Estados Unidos. Y en todo eso, Nicaragua fue plataforma. Entiéndanlo. Por eso es que ahora vino Trump, hace 2 o 3 días, prohibió a los estudiantes extranjeros en Harvard, porque esa universidad mayoritariamente era mantenida por el Estado federal. ¿Entienden? Vayan entendiendo toda esa jugada. Y estos idiotas creen que están luchando contra el imperialismo y que tienen huevos y que no sé qué, y cuando te das cuenta que más del 60% de la economía nacional depende de Estados Unidos. Hay bien que vendiéndole un antiimperialismo champú contra Estados Unidos, que mantiene más del 60% de la economía nicaragüense, y se vanaglorian de su relación con China, que con costos les compra el 1% de las exportaciones. ¿A dónde están las remesas desde China? ¿A dónde están las remesas desde Rusia? Pura mierda. Copian. Viven de Estados Unidos. Yo creo que el ejército sacó todas sus inversiones aquí, pero había que investigarlas, porque alguien ahí andaba orinando fuera del Huacal, que la inversión y los bienes del ejército ya no están aquí. Eso se pudo haber dado cuando nosotros venimos, porque uno de los motivos por el cual que nos liberaron fue porque Estados Unidos los amenazó con congelarle los bienes o las inversiones del ejército en Estados Unidos, sobre todo en la bolsa de valores. Eso ya se lo han de haber llevado. Bueno, entremos a lo otro, pues. En eso hay que ir haciendo conciencia y que la gente deje de ser ignorante. Una rolita para los nervios. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus padres.
actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par. Un hombre sinónimo de maldad inmoral. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo que triste danza. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, Daniel, tu historia es un desastre. Un payaso triste, qué contraste. Pero la justicia llega, no lo dudes. Y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. La volviste mierda, Daniel, Daniel. Ay, me disculpa, pero estoy comiendo chocolate negro por el problema cardíaco que me llevó al hospital por un bajón de potasio. Y el chocolate negro es uno de los que mayor potasio tiene. Yo muy dado el chocolate, pero ni modo. Entonces, es bueno ir entendiendo este tipo de cosas. Entonces, después que los elefantes hacen el amor en Rusia y Estados Unidos, porque Rusia no era la Rusia, era la Unión Soviética, eran 15, 16 países. Por eso es risible ver cómo Putin celebra como una victoria rusa, cuando gran parte cayó en Ucrania la responsabilidad del Ejército Rojo. Y el Ejército Rojo era un ejército de 15, 16 países que componían la Unión Soviética. No era Rusia, era la Unión Soviética. 15, 16 países que después, junto con otros países del bloque socialista, conformaron la alianza militar que se conoció como el Pacto de Varsovia. Yo estaba en Alemania cuando las negociaciones entre Erich Honecker ya no estaba, Gregor Gysi y aquel alemán famosísimo de la Alemania Federal, a la puta, ¿cómo que se llamaba? Fue muchos años el jefe de la Alemania Federal y que fue, ya no me acuerdo. Bueno, otro día les recuerdo el nombre. Y yo recuerdo de que ya iba cayendo a pedazos el bloque socialista, la Yugoslavia de Tito y toda esa vara. Y recuerdo cuando, creo que fue en febrero o marzo del 79, yo estoy en Alemania, se da la unidad de la monetaria. Porque se había determinado que se iba a dar una unidad política, geográfica y todo, pero no militar. Helmut Kohl, ya me acordé, Helmut Kohl era el men de el Kessler de la Alemania Federal, ¿verdad? De la, ¿cómo se decía? Bundesrepublik Deutsch. Porque la otra era DDR, Deutsche Demokratische Deutsch, República Democrática Alemana y República Federal Alemana. Bundesrepublik Deutsch y Deutsche Demokratische Republik. A mí me tocó entrenar con los dos ejércitos. Uno era el FAO, el Ejército Popular Nacional de la Alemania Socialista, que era donde yo estaba, y la otra era la Bundeswehr, que era la Armada Federal de la Bundesrepublik Deutsch, que era la Armada Federal. Y yo recuerdo de que Putin está en Alemania. Putin era el jefe de la KGB en Alemania, es el que se enfrenta a
al bloque del capitalismo del muro para acá. Entonces todavía no era el jefe de la KGB, después fue jefe de la KGB. Pero él está en Alemania cuando yo estoy ahí sabía, conocí a Putin. Guardó los archivos, mira, tuvo huevo el maje, y se paró con huevo y se llevó todo, no lo desbarataron al maje en esa etapa. Pero Helmut Kohl con Gorbachev negocian, porque la Rusia está en quiebra. Así es, Helmut Kohl, es lo que acabo de decir, Marco Show. Y le hace un empréstito de no sé cuántos centenares de miles de dólares a la Rusia de Gorbachev, que está en las malas, porque se ha caído el bloque socialista y toda la vara, y suelta militarmente. En ese momento prácticamente desaparece el Pacto de Varsovia. Para los que no conocen, el Pacto de Varsovia era el símil del bloque socialista que se enfrentaba a la NATO. Allá le decían NATO, que es la OTAN. ¿Ok? Para los más jóvenes, ¿verdad? El Pacto de Varsovia es un pacto militar entre el bloque socialista y algunos de otros lugares que eran conservadores, que se enfrentaba a la NATO, porque en Europa y todo eso le decían la NATO, que es la OTAN. Y ahí les quebraron la naranjita, ¿verdad? Con un billete. Putin ya está allá. Gorbachev hizo el business y le soltó la Alemania federal, o la Alemania ya Einheit, decían los alemanes, unidad, Einheit, yo me acuerdo de las manifestaciones. Y Gorbachev la suelta por billetes, porque Rusia está en la perra. Todo eso me lo tiré yo en Alemania, la caída del muro, toda esa vara. La mayoría de los que andaban conmigo en Alemania, pudiera decir que el 95%, no sabían ni mierda de lo que se estaba dando. Porque cuando yo viajé allá, el grupo que viajó conmigo, yo era el jefe de ellos. Después allá me hicieron secretario de organización de la nacionalidad. Entonces yo sí vivía metido en la política, ¿me entiendes? Y chavalo, yo tenía 30 años cuando estaba en Alemania. Pero llegué a ser segundo jefe de una academia a los 19, cuando triunfó la guerrilla. Siempre fui medio aventadito, ¿verdad? Para estudiar, para saber, entender. Y todas esas cosas se dan. Y las consecuencias fueron aquí. Aquí países charrula. Yo me acuerdo cuando Erich Honecker, que era el secretario histórico y primer ministro de la Alemania, se llamaba el PSUA, Partido Socialista Unificado de Alemania, se fue a meter a Argentina. Yo no sé cuándo murió, pero se fue a meter a Argentina. Y todavía no había caído la Argentina. Y a él lo repuso un maje que había salido el FDJ, de la Federación de Juventudes Democráticas Alemanas, Egon Krenz, que es el que lanzan de candidato cuando se da la unidad de las dos Alemanias, Egon Krenz. Bueno, es que lo digo como que era inglés, porque así lo leían allá, pero la verdad que era Egon Krenz. Y me acuerdo que se enfrentó al candidato de Helmut Kohl, que era algo así como la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de Helmut Kohl, Lothar de Maizière, y se las ganó Lothar de Maizière. Me tiré la unidad de los billetes, mis billetes se convirtieron al 1 por 1, y yo cuando llegué a Cuba, cuando venía de regreso, me tuve unos días de vacaciones en Cuba. Daba un cachimbo de reales porque eran divisas todavía, el marco alemán de la federal, ¿verdad?
Entonces a mí no me van a contar cuentos, estos hijos de puta los conozco bien. Pero entremos a la otra parte. Eso es bueno que lo vaya sabiendo la gente para ver cómo lo que defienden hoy, que creen que Rusia, que creen que China, lo están negociando, pendejos. Ustedes, sandinistas del montón, del Danielato, lo están negociando. Y Daniel está buscando cómo salir con su pandilla ileso. Y ahí quiero llegar a la otra parte de este programa. Y es toda la campaña de propaganda que hicieron algunos medios de comunicación disque opositores. De que estaba muerto Daniel, que se estaba muriendo. Después sacaron nuevamente a un idiota, porque es un idiota, el tal Richard Sáenz Cohen, un mentiroso, que tenía un gran contrato y agarraba el cachimbo de reales con la dictadura. Lo echaron preso 3 veces y a los 2 días de estar preso se descompensaba porque es diabético y padecía de la presión y lo mandaban a una clínica y después lo liberaban. O sea, le creaban una fachada. Nunca lo tuvieron 15 días preso. Y después salió fresco del país porque le dijeron que ahora sí lo iban a joder. Y la comilla es un agente de la dictadura. Y ha querido dar a entender que era el médico de la familia. Mentira. Allá está, por León Chinandega, tenía un contrato privado con el Minsa donde se ganaba un cachimbo de reales, que nadie se lo ganaba porque tenía un contrato de una especialidad determinada. Un día se lo voy a explicar para que no, si no me voy a atrasar mucho. Que es el que salió inventando que Daniel tiene una enfermedad renal terminal. Yo tengo información y acceso hasta dentro de la Secretaría. No les voy a informar cómo triangulo la información por Europa. Siempre se los he dicho, pero que hay cachimbo de países en Europa que investiguen. Y Daniel nunca ha tenido una diálisis. Y entonces, ¿cómo hijo de puta tiene una enfermedad renal crónica y Daniel nunca ha tenido una diálisis? O lo saben. Ahí le sacaron una foto de una mancha que tenía aquí en el cuello, ahorita que apareció de nuevo. Y digo, qué pendejos que son. Ustedes saben lo que es la mancha de la vejez. La mancha de la vejez se dan en los brazos y en el cuello. Va a cumplir 80 años. Yo estoy en 65 y tengo un cachimbo de manchas de la vejez. Miren los puntitos. Ahí están, ¿ves? Ahí están los puntos, ¿no? Las manchas de la vejez son normales ya cuando después de los 60 años, ya no digamos los 70, y Daniel que va a cumplir 80 el 11 de noviembre. Entonces, en las partes más complicadas por el problema de la melanina, ¿verdad? Que es la de la pigmentación de la piel, es en el cuello. Entonces te sacan una mancha que está ahí. Es de 80 años, cabrones. Ustedes saben que después de los 60 años, yo que tengo 65, comenzamos a tener derrames epidérmicos y dérmicos. Y por eso, miren a las viejitas, todas las viejitas tienen unas manchas como escamosas que parecen leche de aquella avena vieja, de la avena esa, que no es la molida, ¿verdad? Pero que trae unas cosas negras, una avena champú que no es muy refinada. Así, poco de manchas. Miren a los viejitos las manchas que les aparecen. Entonces, tienen que entender que el trompudo va a cumplir 80 años. Es un anciano. Y por eso tiene esas manchas y una mancha en el cuello ese. Vayan, métanse. Yo creo que hasta lo había. Creo. No me equivoco. Lo había hasta apartado en un estudio que hice con la inteligencia artificial. Creo. No recuerdo.
Entonces, ay, mira, entonces, cuando yo vengo desde el primer día que comienza la campaña, de que Daniel se está muriendo, que no jodan, si tiene 3 semanas de desaparecido. En abril del 2020 se desapareció 34 días. En abril del 2024 compareció 2 veces en 103 días. Lo que pasa es que la gente no se preocupa por investigar. Y se deja llevar, es lo más fácil. Dejar que los medios de comunicación establezcan tu estado de opinión. Tu estado de opinión, respetate, pendejo. Hacelo vos mismo, con el análisis, y que no te lo establezca ningún medio de comunicación, por muy opositor que se diga ser. Y yo no tengo ninguna campaña contra los medios de oposición, pero tampoco voy a permitir la manipulación. Porque lo extraño es que todo esto surge a partir del padre Benito. A finales de abril el padre Benito hace una convocatoria para la unidad de las fuerzas opositoras. Entonces, la dictadura, si a algo le ha temido, es que las fuerzas opositoras se unan. Y por eso ha luchado para mantenernos atomizados. Entonces inventan que Maradiaga es un delincuente, que se roba dinero, que Juan Sebastián también. Pero aquí a quien le robaron los bienes la dictadura fue a Juan Sebastián. Hasta el restaurante Intermeso del Bosque. A él le robaron. Ah, no, pero es que lo mantiene Estados Unidos y ha hecho fraude con el dinero, la cristiana, esto y lo otro. Bueno, otro día voy a hablar más de la cristiana en detenido. Ya he dicho algunas cosas que no confío en ella y lo he hecho por qué. Y comienza una campaña, porque llegó Trump a terminar con USAID para que deje de financiar mierda, como el LGTBI, esto y esto. Eso que se financien solo, si ese es un problema de opción sexual. Que han desviado la atención de las luchas verdaderas. Y no tengo nada contra ellos. Y entonces quieren, cuando atacan a USAID, entonces vienen los hueputas, sacan y una campaña contra la oposición, a la que el tranque de Miami y por creación de la dictadura le ha llamado la oposición funcional. Pero yo me pregunto, hay como 7 hueputas que están ahorita otra vez atacando a la oposición porque hizo el llamado del padre Benito. 40 y pico de organizaciones se van a reunir hasta el momento. Yo pienso que van a pasar de 50 de aquí al 30 de mayo. Entonces, la unidad de la oposición le teme Daniel Ortega y su pandilla mafiosa, que no tiene ni verga que ver la Chayo, porque la Chayo no tiene ningún poder, hombre. La Chayo cumple misiones nada más. Y entiéndalo, yo no me he equivocado. Les expliqué lo de Humberto Ortega. Humberto Ortega fue un show. Se prestó al juego porque sabía que se iba a morir. Las patas, ya la gangrena le había avanzado. Ya tenía una septicemia y eso dura 5 meses para morirte. Hasta que en las últimas 24 horas llegas al shock séptico. Y eso duró desde que supuestamente lo metieron en casa por cárcel y después al hospital. Y Humberto, que ha sido el ideólogo de Daniel en la unión con el Gran Capital, se prestó a eso porque sabía que se iba a morir. ¿Por qué? Porque él es ateo, no está preocupado en si se salva o va al infierno porque no cree en eso. Daniel igual. Entonces, hermanito, yo soy el que te lleve al poder porque él es el ideólogo del poder de Daniel y de la alianza con el Gran Capital. Otro día voy a hablar con eso. Esos fueron los problemas de la división de las 3 tendencias del frente antes de 78. Otro día voy a entrar a eso, lo de Humberto, pero yo no me equivoqué en lo de Humberto. Humberto se prestó al juego, nada de eso existe. Humberto es
Humberto y Lenín Serna son las luces de Daniel Ortega. Si Daniel Ortega se hubiera prestado a eso, Daniel no hubiera estado en la vela de Humberto, por favor. Ay, lo llamó traidor en un acto. Es parte de su show. Puro show. Estos maes no tienen corazón, no tienen carne. A costa de mantener el poder, no importa. Bueno, ya me voy a morir, hermano. De todas maneras, estoy hecho mierda. La gangrena ya me pasó la rodilla. Voy a dilatar 5 meses porque tengo una septicemia irreversible. Y plan, montaron la jugada. ¿O no se acuerdan que Humberto fue el inventor del aterrizaje suave, la cohabitación en complicidad con Arturo Cruz? Por favor. Tienen que entender todo eso. Cuando quieren echar a andar cosas que llegan a la represión y al control autocrático, la que sale a la cabeza es la Chayo. Pero no desde que aprobaron la Constitución chamuca, ahorita en febrero, enero. Todos los años la Chayo es la que hace las maldades. Y después aparece Daniel, con patriotismo y calmando a la militancia histórica que ha sido relegada. Y pobrecito el comandante. El comandante. Desde el 2009, que yo me reuní con el hermano de Juan José Uda, me dijeron, mira, el comandante ya se va a morir, aguantemos a la Chayo. Una vez que el comandante se muera, le pasamos la cuenta a la Chayo y recuperamos. Y yo agarré vara. Y que me digan que mentira, Montemar Úbeda, el hermano de Juan José Úbeda, que es el segundo de Lenín Serna en la Secretaría Nacional de Organización. En el mercado, el mayoreo, ahí, reunidos. Y así nos engancharon por años, que había que aguantar a la Chayo era la maldita, que la Chayo es la que aislaba al sandinismo. Y era mentira, era todo un plan creado por Lenín Serna y Humberto, porque los sandinistas históricos eran de principio, eran de valores, eran de sacrificio por el pueblo y eso, y entonces no servían para apoyar un programa de enriquecimiento, de convertir el Estado en Estado botín y legalizar la piñata que se dio años antes. Y la ayuda venezolana, que se convirtió también en parte del control económico que hoy tienen en el país. Porque no solo los pelas lavan billetes de ellos mismos. Los pelas, el crecimiento económico fue escandaloso de la noche a la mañana. Eran en uno de los principales capitales del país. Pero de la noche a la mañana se convirtieron en que le venden 200 camionetas en un mes al gobierno. Son ellos mismos. Son ellos mismos. Son el nuevo capital. Y es lo que los idiotas del danielismo no entienden. Que creen que ese es el gobierno de los pobres y los hijueputas son los máximos millonarios y multimillonarios del país. Están relacionados al narcotráfico, al crimen organizado en general. Tienen centenares de testaferros, inversiones en Europa. Yo siempre le pongo ejemplo, Transfigura. La empresa suiza que tiene como franquicia a Puma, la dueña actual de la refinería construida por la ESO, que le montaron varias jugadas de delitos ambientales para sacarlos del país y tuvo que vender a precio de guate mojado, y la dueña de la refinería hoy es Puma, una franquicia o filial de Transfigura de Suiza. Ellos son los dueños, esos son sus testaferros. Por eso es que mantienen congelado el precio del combustible y el precio más alto de Centroamérica. Y le dice, pero no sube. Pero el precio del combustible tiene años de estar bajando y ellos no lo van, están congelados. Idiota, ¿cómo no van a entender eso? Entonces ahora
se le vino el patín de la unidad con la propuesta del padre Benito. Yo, a excepción del jueves que tuve grave, el padre Benito se comunicó conmigo para solidarizarse, para rezar por mí. Estaba en un retiro espiritual. Y me dijo, estoy orando por vos 2 días seguidos, me mandó mensaje. Y yo no soy amigo del padre Benito. Aprendí a quererlo más con su solidaridad, a pesar de que yo no soy católico. Pues yo no soy católico. Entonces, la preocupación grande que ellos tienen desde abril es el eco que ha tenido el llamado del padre Benito a unirse. A mí me ha dado tristeza como gente que me ha apoyado, y hasta económicamente, que me ha dado $100, $50, me ha abandonado porque no me he montado en la jugada de ellos para boicotear la unidad que está promoviendo el padre Benito. Voy con el padre Benito, dije yo. Y yo no soy católico, pero tenés que entender que esto es política, no es religión. Y que los líderes católicos han tenido dentro de los sectores religiosos el papel beligerante más grande que cualquier sector religioso dentro de la lucha contra la dictadura. Y por eso es que yo digo, si a mí me dieran a escoger un candidato a presidente, a ojos cerrados, Monseñor Silvio Báez. ¿Por qué? Porque renuncia a toda la pendejera. Entonces, cuando se encuentran que el que está haciendo un llamado es un sacerdote, que no hay nada que criticarle, pero que además, igual que Monseñor Báez, el padre Benito estuvo un cachimbo de tiempo presos, que fue parte de los 222 que nos expulsaron de Nicaragua, o que Estados Unidos nos liberó al final. Entonces no hay por dónde atacar al padre Benito. ¿De qué lo pueden acusar? ¿De corrupto? No. ¿De que tenía financiamiento del USAID? No. Entonces tiene una autoridad moral increíble y tiene un eco increíble, al punto que hasta los Monteverde, que nunca he confiado mucho en la mayoría de ellos, se ha visto obligado a arrimarse, porque ya ni siquiera hablaban. Entonces comienzan a inventar un montón de cosas, la captura de Baltodano, que nunca lo llevaron a la Modelo, allá lo tenían, por lo menos hace 4 días la tenían en el complejo 3, que es un complejo de viviendas donde vivían los principales jefes del ejército, hasta Joaquín Cuadra, y donde vivía Humberto Ortega, y lo tenían. Inclusive decían, ni siquiera lo van a acusar de nada, es una decisión política. Los medios de comunicación inventando. Por eso es que no confío en varios medios de comunicación, porque se prestan a ese tipo de cosas. Prácticamente algunos medios de comunicación los hemos obligado a que le den espacio al padre Benito. Porque quieran o no, este Chino Enoc es una realidad dentro de los medios de comunicación y dentro de Nicaragua, que es donde más debilito a la dictadura. Y entonces, todo el mundo no quiere caer en mis tapas. ¿Por qué? Porque tratan de atacarme como paramilitar y eso ya no pega. Entonces ya soy una realidad. Yo rechacé 2 entrevistas ayer porque querían entrevistarme acerca de por qué había aparecido Daniel. Entonces yo no ando buscando protagonismo. Si entrevistan al Chino Enoc hablando de la paja, de que Daniel apareció nuevamente, es para seguir con el culebrón. ¿Soy pendejo yo? Yo sé que me están viendo los 2 medios que me pidieron la entrevista. Uno que es más champú, que me pidió un audio. Sí, yo te lo mando hoy, tomá, ¿ves? Ya he ido aprendiendo, además. Entonces, lo del padre Benito ha sido imparable. En los últimos 4 días,
pongámosle 3 del sábado que apareció el trompudo. Ya ahora, como no pueden parar desviando la atención hacia que Daniel se estaba muriendo cuando el hijo de puta solo tenía 3 semanas de no aparecer, cuando pasó 34 días un mes, como 40 días el otro, y en 103 días, en 2024, apareció solo 2 veces. Ese es un truco que han utilizado para que la Chayo haga los desmanes que la dictadura quiere hacer, pero para no darle color a Daniel, la Chayo se echa los clavos y Daniel aparece después como pacificador dentro de la militancia, que es a los que más joden. ¿Entienden? Entonces, no pudieron pararlo del padre Benito. La prensa, que conozco los motivos, que nunca le había hecho mucha cobertura al padre Benito, hoy salió dándole cobertura. Pero ahí el padre Benito le reclama y le dice: yo me enojé por la prensa porque dijo que yo era político. Yo no soy político. Por esto y esto y esto. Porque hasta la prensa, porque hay un piche ahí que es como gerente, no sé qué cosa, yo casi le tengo el expediente listo de que trabaja para la dictadura dentro de la prensa. Y un día, pero no voy a decir nombre, ya cuando lo tenga todo listo se lo voy a presentar, y estoy convencido por muchas cosas desde los 80. Punto. Entonces, ya no queda otra cosa, porque no han podido parar la actividad del padre Benito, que atacar al padre Benito. Y desde ayer comenzaron a atacar al padre Benito. Ya le dicen el militante padre Benito. Ya le dicen, ya lo comenzaron a ofender. Entonces ahí es donde se queman, porque si vos comenzás a ofender a un delegado de la Iglesia Católica, la cagaste. Pero ellos no están tan interesados hacia afuera, están interesados en moralizar su gente. Y que su gente repita el mismo discurso como chachalaca, como digo yo, como lora tartamuda, pero para moralizar a su gente. Porque afuera ya nadie les cree. El problema es que afuera sus agentes secretos que se hacen pasar por opositores asumen posiciones para dividir desde el discurso de la dictadura. Pero eso no pegó tampoco. Entonces, el día 30 es el encuentro, hay más de 40 organizaciones que atendieron el llamado. El día de ayer, un representante de Alemania se manifestó que quiere venir a observar y estar presente en esa reunión de unidad. La Chinchilla, que no es santo de mi devoción, ok, pero internacionalmente tenía un papel. La Paola, que siempre fue beligerante contra la dictadura en la OEA, también. Entonces van a ver personalidades internacionales observando también ese proceso de unidad y que se están pronunciando y que les ha llamado. Es decir, que este proceso que inició el padre Benito está hoy en día traspasando fronteras y les ha llamado tanto la atención que la comunidad internacional va a mandar observadores a este proceso. Y eso golpea a la dictadura, porque lo que ha venido haciendo dos años y pico de mantenernos divididos, usando al tranque de Miami, usando un poco de pendejos, usando algunos de los 222 que son ratas, que ahí andan de aliadas del tranque de Miami, no les ha funcionado. No les ha funcionado. Entonces yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes a que apoyemos este esfuerzo del padre Benito, de unidad de todos los sectores. Aquí se tiene que dejar
aparte izquierda, derecha, sandinista, somocista, si sos nicaragüense y querés salir de la dictadura, date cuenta que los sandinistas son un 40% de Nicaragua y te pones en ese plan donde ahora más del 40% de la oposición viene del sandinismo, es que estás trabajando para la dictadura si querés obstaculizar la unidad con un sector que es el más grande de la oposición. ¿Por qué es el más grande? ¿Cuántos son los liberales? Ni el 5%, los conservadores y los independientes. Entonces el sector más grande ideológicamente o políticamente que se desligó de Daniel y hoy apoya a la oposición y es un 40% dentro de la oposición, es la disidencia del sandinismo. Y el que quiera andar con la paja de somocista es otro hijo de puta. Unidad, unidad, unidad. Preguntas porque terminamos. Más o menos, Osvaldo, el tercer anillo de seguridad está roto. Bienvenidos, Osvaldo, Ambry, Antonio, que cachimbo gente, Enrique, Rivas, Sancho, Osvaldo, Martí, Alberto, Marco, Germán, Anabel, pero qué montón de gente, ¿no? Rafael, Noé, Billy, ¿qué pasó, loco? Qué cachimbo gente, ¿no? Nunca esperé. Van entendiendo cómo es la jugada. Y discúlpenme si no estoy bien. No preparé nada. Todo lo hice, la mayoría aquí, por lo que he estado leyendo. Porque no he podido estar analizando. Yo no pensaba hacer el video hoy. Pero unidad, unidad, unidad. Apoyar este esfuerzo del padre Benito. Y el que se ponga contra él, ahora le están diciendo a TMRS, al pobre padre Benito. Oiga, el cuento de Maradiaga. Maradiaga nunca ha sido MRS. Y no lo estoy defendiendo porque he tenido contradicciones con él. Juan Sebastián tampoco. Que el padre Benito se está prestando a los chamorros. El único chamorro que anda en política ahorita es Juan Sebastián. No es de la pelota de Juan Lorenzo, no es de la pelota de Pedro Joaquín Hijo, no es de la pelota de la Cristiana. Pues la Cristiana ha querido aterrizar solo por el nombre de la mamá. Yo no apoyo a la Cristiana, se lo soy honesto. Y se los he explicado por qué. Y si otro día quieren saberlo, se los voy a explicar. Para mí es sospechosa, igual que Arturo Cruz. Preguntas. Ahora mientras preguntan. El chino no, saco y rajo. Saco y rajo. Desde jóvenes firmes contra el poder, a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Morir por su error. Discúlpenme, nos vemos. No estoy bien. No iba a hacer este video, pero no quería dejar pasar estas cosas de que a un alemán va a llegar, alguien representante de la Konrad Adenauer de Alemania va a llegar al encuentro, la Paola de Argentina, que fue embajadora de la OEA, la Chinchilla, posiblemente estén ahí. Yo no soy barra de la Chinchilla, pero es un personaje internacional, pues fue presidente de Costa Rica y está apoyando
Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad para entender que la unidad es donde debe juntarnos lo que nos hace coincidencia, no lo que nos divide. Tengo entendido que van a estar varias personalidades. El padre decía hoy, yo lo vi porque se lo mandó a alguien, no van a invitar adornos, porque tienen nombre pero no representan a nadie. Estoy de acuerdo con él. Hay un montón de pendejos que han venido siendo adornos, viven del nombre, no... A ver, la cristiana, ¿a qué organización pertenece? Solo porque es la hija de la Violeta, tampoco es así. No agarren mara. Ahora, pero si sale un nombre, incluyendo la misma cristiana, que nos puede unir, está bien. Pero si nos divide, estamos peor. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad. Esa es la respuesta. Todos apoyar este proyecto del Padre Benito por la unidad de la oposición. Daniel Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.